Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Briceño y el día de hoy les platicaré un poco sobre los temas que miré en la materia de geografía. Comenzaremos con la relación entre el clima, el relieve y el agua. Como ya sabemos, las regiones naturales son grandes extensiones del territorio que comparten diferentes factores que se combinan como el clima, el agua y el relieve. Todo esto es lo que define una región natural. Cada región tiene una temperatura y humedad propia que influyen en el clima y favorecen el desarrollo de diversos tipos de plantas y animales. Los climas son modificados por factores como la latitud, altitud, relieve y presencia de agua. A medida que aumenta la latitud y la altitud, la temperatura de cada región disminuye, al igual que la diversidad de los seres vivos. Por ejemplo, aquí en Tijuana el clima oscila entre los 15 y 36 grados. Su altitud de 2 la mínima y 1064 metros la máxima. Por ejemplo, en el norte de la ciudad se encuentra la Mesa de Otay, una meseta casi plana de unos 160 metros de altitud. En el tema de biodiversidad en países megadiversos, aprendimos diferentes factores que permiten la biodiversidad. Recordemos que la biodiversidad la constituyen todas las especies de seres vivos que hay en la Tierra, y una de las condiciones que lo favorecen es por ubicación entre los trópicos, los territorios, la diversidad de paisajes y los diferentes climas y otros más. Un dato interesante es que entre 200 países, México es uno de los países con megadiversidad, ya que aún conserva el 70% de flora y fauna. Pasando a los recursos naturales, las actividades humanas respecto a esto nos enseñaron que los recursos naturales son elementos muy necesarios para que el ser humano y todos los seres vivos podamos vivir. Por ejemplo, el agua, el aire, el suelo y la energía solar. Ya que si faltara uno de estos nos afectaría mucho. Un ejemplo de donde nosotros podemos extraer recursos es del suelo. De ahí de la tala de árboles sacan la madera. Y la aprovechamos al consumir productos para la casa como muebles o en los lápices también. Además, gracias al suelo, nosotros nos podemos alimentar con los cultivos de frutas y verduras. Sobre el siguiente tema del desarrollo sustentable, este se refiere a las medidas que toma el ser humano para la preservación del equilibrio ecológico. Es decir, que tenemos que buscar formas de desarrollo que nos puedan servir, pero sin poner en riesgo los recursos de las futuras generaciones. Debemos hacer conciencia sobre las acciones que realizamos diariamente, por ejemplo, controlar el consumo de agua al bañarnos o lavar el carro, utilizar focos ahorradores, apagar las luces innecesarias, entre muchos otros más. En cuanto al movimiento de rotación y traslación, aprendimos que nuestro planeta Tierra realiza dos movimientos súper importantes, que son el movimiento de rotación y el de traslación. El movimiento de rotación es el que hace girar sobre su propio eje en 24 horas, lo que origina los días y la noche. Este movimiento hace que veamos al Sol en distintas posiciones. Por ejemplo, al amanecer el Sol sale por este y al mediodía lo vemos muy alto y al atardecer se pone en el oeste. Y el movimiento de traslación es cuando el planeta Tierra se traslada alrededor del Sol y tarda 365 días con 5 horas 41 minutos, casi las 6 horas, el cual da lugar a las 4 estaciones: primavera, otoño, verano e invierno. Aquí tenemos otro dato interesante, ya que durante 4 años se va acumulando las 6 horas, lo que equivale a otro día más, y esto se le conoce como año bisiesto. Ahora el tema de sismicidad, volcanismos y relieve.
Aprendimos que los relieves son las formas de la corteza terrestre como las montañas, las mesetas, las llanuras y las depresiones. Uno de los relieves más importantes es el volcán y lo originan la inestabilidad de la corteza terrestre, lo que también causa sismos y estos movimientos bruscos de la corteza. Recordemos que el interior de la Tierra se compone de 3 capas. Las principales son núcleo, manto y corteza terrestre. La superficie del manto es la que está en constante movimiento debido al calor interno, lo cual se le conoce como convectivo y es la causa de la fractura de la corteza. Esta se fractura en placas tectónicas que cuando chocan originan sismos y volcanes. Pasando al tema del crecimiento y distribución de la población, ahí nos dimos cuenta cómo la población ha aumentado en las últimas 5 décadas. Los factores son muchos, como los avances científicos y tecnológicos de la medicina y el mejoramiento de la higiene. Todo esto disminuye el índice de mortalidad. La distribución de la población es desigual, ya que influyen mucho los elementos naturales, el clima y el relieve, ya que la población siempre busca mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, muchas personas migran aquí a Tijuana porque hay mucho más oportunidades de trabajo. Y en cuanto al tema de los restos y composición de la población, vimos que la composición de la población depende de los nacimientos, muertes y movimientos migratorios. También vimos que los restos dependen de las necesidades de cada población. Pueden ser sobre los servicios médicos, vivienda, empleos o educación. Pero siempre debemos recordar tomar medidas para evitar el deterioro del ambiente y la sobreexplotación de los recursos naturales. Por ejemplo, aquí en Tijuana las industrias deberían de examinar el problema que están causando para el medio ambiente por tanta contaminación. Sobre el crecimiento urbano de la población, nos explicaron que la población urbana cuenta con múltiples servicios como el alumbrado público, el agua potable, el sistema de drenaje y otros más. Aquí la economía se basa en el desarrollo de diferentes sectores como la industria, servicios, comercio y educación. Como hay una alta densidad de población, el costo de la vida es más elevado, pero a pesar de esto siguen llegando más migrantes y esto implica que las ciudades sean cada vez más grandes, lo que termina ocasionando cambios y daños en el paisaje natural. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que como ya hay muchísima gente en Tijuana, hay mucho más tránsito de vehículos, lo cual aumenta la contaminación. Así como vimos en el tema de las consecuencias de la migración en el mundo, debido a estas personas que salen del país de origen, así otros países se generan consecuencias muy diversas, tanto en la sociedad de origen como en la receptora, como las consecuencias económicas, sociales, culturales y naturales. Por ejemplo, a nosotros como país receptor nos traería como consecuencia un aumento de competencia laboral. Y por último, en el tema del patrimonio cultural de la humanidad, aprendimos que dicho patrimonio está conformado por los movimientos arquitectónicos, que son los edificios que se han convertido tanto en símbolo del lugar como en elementos de ubicación geográfica. No solo incluye los monumentos del pasado, sino también patrimonio vivo, cultura popular, costumbres, tradiciones, etc. Por ejemplo, aquí en México tenemos un patrimonio cultural que es muy conocido a nivel mundial, la tradición del Día de Muertos. Recuerden que el patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Por ello es importante preservarlo.